Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a lo que es la transmisión de Visión Colectiva Radio. Ya estamos de nuevo de regreso aquí en lo que es tus programas favoritos y hoy nuevamente estamos retomando lo que es transmisiones en todos nuestros programas. El día de hoy ya tuvimos los primeros dos programas y ahorita vámonos con lo que es este programa que es todos los lunes a partir de las 9 de la noche. Así es que ya estamos en vivo en directo. Así es que yo mando cámaras y micrófonos hasta el otro lado. Allá está nuestro queridísimo Jesús Matus, Rosy Gallardo y también igual nuestro psicólogo Rigoberto García. Adelante. Buenas noches. Quiero mandarles saludos a todas las personas que nos están acompañando y bueno, pues agradecer a la gente que estuvo con nosotros este fin de semana en Casa del Sol Teotihuacán, trabajando las heridas del alma. También quiero recalcar, ¿verdad?, que este próximo fin de semana estaremos trabajando en Los Ángeles, California, allá en Lucerne Valley. eh, Estaremos haciendo el trabajo de las heridas del alma, primeramente Dios. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a Jesús Matos y a Rosy Gallardo, que el día de hoy pues estaremos platicando, ¿verdad?, sobre el tema de, de la vergüenza. Adelante, Jesús Matos, adelante. Muy buenas noches, padrino Rigoberto. Le agradezco esta oportunidad. Le agradezco a Visión Colectiva el espacio que le brinda en este que es el programa El Despertar del Alma. El Despertar del Alma. Quiero agradecerle a todos los compañeros por sus mensajes. Quiero agradecerles ese gran cariño y, y sin mencionar que este programa es especialmente para ti que estás del otro lado de tu dispositivo o de tu televisor por YouTube o de tu computadora, a ti que tienes esa inquietud de saber, de conocerte un poco más, que ese es el motivo de estos programas que los preparan y los preparamos especialmente para ti. Quiero agradecerte tu tiempo, tu saludo, el like que nos regalas, porque todo eso es para ayudarnos y es para saber que estás con nosotros. Quiero agradecer a las personas que hacen posible el equipo de trabajo de Visión Colectiva y también a nuestra queridísima psicóloga Rosy Gallardo la oportunidad de estar con nosotros, la oportunidad de brindarnos parte de su conocimiento. Y pues, sin más preámbulo, mando cámaras y micrófonos hasta Los Ángeles, Puebla. Rosy, muy buenas noches. Adelante, por favor. Adelante, Rosy. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches a los hermanos de Heridas del Alma. Les mando un afectuoso abrazo y pues con este tema interesante y profundo como son las heridas del alma que acompañan lo que es la vergüenza, ¿no? Que forma parte de una, pero también al mismo tiempo de parte de todas las heridas,
porque en todas se encuentra pues lo que es la vergüenza. Vamos a iniciar con la vergüenza no grita, susurra. Esto quiere decir que vamos a hacer diferentes, no sé si me veo bien, es que como que de momento se me va la imagen, creo que ya. Ya está Sí, bien, ¿verdad? Ya. está bien, está Sí. bien. Bien. Antes de empezar con este tema, quisiera yo diferenciar entre culpa y vergüenza, ¿sí? Porque es algo que comúnmente nos pasa, que decimos, es que ve, está apenado, ¿no? Está avergonzado y esto le pasa porque tiene la culpa. Bien, la culpa quiere decir hice algo mal, ¿sí? De acuerdo a nuestro entorno, cómo nos fuimos desarrollando esas reglas que nos dio la sociedad, la familia, donde nos encontremos. Cuando nosotros hacemos algo que está fuera de la normatividad o de la normalización, entonces nos sentimos culpables. Esto nos deja a que es algo que hice esto mal, ¿sí? La acción. En el caso de la vergüenza, no es así. En el caso de la vergüenza es soy algo mal. Ya estamos hablando de la persona. Por eso esta herida es tan profunda y al mismo tiempo pues muy invasiva, porque la personalidad puede cambiar muchísimo y puede ser en cuestión de mucho tiempo. De la culpa, te puedes liberar de la culpa haciendo una reparación de daños, aceptando que lo hiciste mal y pues se acabó, ¿sí? De la vergüenza no es así de fácil. No es como soy algo mal hace un año, pero sigo teniendo acciones y entonces pues sigo sintiendo que estoy mal en lo que estoy haciendo, que yo no me, soy merecedor y esta vergüenza se termina haciendo más grande y más grande y más grande, ¿sí? Entonces la vergüenza quisiera que la vieras como si la estuvieras portando, ¿sí? Por eso hoy vamos a hablar de lo que son los rostros de la vergüenza, ¿sí? El entender somos, que percibimos como que nosotros somos la vergüenza, ¿sí? Bien, la vergüenza como es una emoción relacional, tiene que ver con todas las personas que son simbólicas y reales en nuestra vida, ¿sí? Pero también pasa que la vergüenza, cuando te digo que nosotros somos portadores, pareciera que estamos vestidos todos los días de vergüenza, eh, no tan fácil nos podemos desprender de ella. Entonces, muchas veces pasa que por vergüenza no das un paso. Esto quiere decir que te puedes quedar inmóvil precisamente por ser portador de vergüenza, ¿sí? Me da vergüenza pararme a hacer del baño, entonces mejor me aguanto. Me da vergüenza pedir algo, entonces mejor no lo pido. Me da vergüenza cómo me ven, cómo estoy vestido, entonces mejor no salgo. Me da vergüenza que alguien llegue a mi casa porque tal vez no esté a la altura, entonces mejor no invito a nadie. Me da vergüenza que las personas vean cómo está mi matrimonio o cómo está el interior de mi familia, entonces puedo inventar hasta historias por tener puesta la vergüenza, ¿sí? Por sentir esa vergüenza. Entonces, pareciera que nos crea un mundo alejado de la realidad, y hace un rato te decía que la vergüenza es con personas relacionales o significativas, pero es donde se origina. La cuestión está que como te pones la vergüenza como si fuera una ropa, que más tarde también te voy a decir que Jung lo ve como una máscara, y pues nosotros en la herida del alma, la vergüenza está dentro de la herida de la humillación. Entonces, la máscara de la herida de la humillación es el masoquismo. Y entonces nos sentimos constantemente, pues mal, avergonzados, y parece que no podemos enfrentarnos porque esa misma máscara del masoquismo, que es aguanto y al mismo tiempo aguanto y aguanto, no nos deja avanzar. El masoquismo está relacionado con un placer desvirtuado de dolor y de sufrimiento constante.
Entonces, no es tan fácil abandonar la vergüenza porque no es como, ay, te pusiste esa ropa y no estaba bien, quítatela. Cuando ya tienes la vergüenza instalada, te sentiste juzgado, te sentiste visto y es algo muy fuerte también para esta herida, porque no les gusta que los vean, precisamente porque el que alguien los observe es que le vea todos los defectos para esta persona, aunque no pasa así. Lo que pasa es que esta persona lo percibe desde el me están criticando, me están observando y trata de dar constantemente la mejor cara y eso lo incapacita, hace que no, pues no se mueva tan fácil, ¿sí? Durante esta noche vamos a hablar de diferentes rostros de la vergüenza, porque ahorita yo te estoy hablando de evadir, de no estar presente o de que no querer que te vean, pero también está un rostro que es el perfeccionismo. También está un rostro como es la autoexigencia externa, el miedo al amor y la necesidad de aprobación. Entonces, quise darte así este pequeño preámbulo porque muchas veces, pues, nos equivocamos en algunos conceptos. Ahora, ¿qué es la vergüenza? Es una emoción primaria que aparece cuando el ser es expuesto, el amor se condiciona y la validación desaparece. O sea, yo no me siento válido para caminar libremente en el mundo. ¿Cuándo aparece todo esto? Pues en nuestra infancia con esas mamás o esos papás que no cumplieron un rol, ¿sí? Por ejemplo, mi papá tomaba y dejaba de ser mi papá para ser el infantil dentro del hogar y entonces a mí me daba mucha vergüenza que los demás me criticaran y vieran cómo estaba mi hogar y entonces mi mamá se convirtió en una figura, en un cambio de roles donde era la que llevaba el mando de la casa, pareciera que se volvió esa matriarca, pero cuando papá no estaba tomado, inmediatamente quería recuperar su trono, y entonces se hizo una dinámica en familia donde la relación nunca fue una relación sana o adaptable, precisamente porque estaba constantemente esta figura fuera y entraba, fuera y entraba. Y entonces también surge la figura de la vergüenza en esos secretos de familia, donde se van guardando de generación en generación. Y entonces, ¿cómo voy a decir en la escuela que mi papá no vino al festival porque estaba tomado? No puedo decirle a nadie, porque también mamá condicionó o la misma familia condicionó. Esto no puede saberlo nadie, hasta la tumba llévate el secreto, porque nadie debe saber que tu papá toma, porque tu papá no siempre está tomado, va a estar en algún momento en sus cinco sentidos y pues imagínate nada más que tú mismo seas el que hable lo que te está sucediendo dentro del hogar. Esto también te lleva a lo que te decía, a los secretos familiares. ¿Cuántas cosas se guardaron en casa que te causaban escozor o vergüenza y que no pudiste jamás hablarla? Por ejemplo, si también te faltaba economía en el hogar, pues jamás dijiste cómo vivías. Y entonces, parte de una máscara retroflectora que es el no quiero que me vean y si van a ver algo es lo que yo les digo, parece que te puede llevar también a vivir un mundo de fantasía donde te excusas en un mundo que no estás viviendo realmente. Por eso te decía que la vergüenza no es algo que te puedas quitar muy fácilmente y que se tiene que trabajar intensamente para que puedas poco a poco liberarla, para que puedas poco a poco alejarte, porque todo te causa vergüenza. Es una emoción instalada en ti. ¿Cómo hablo? Basta con que alguien te haga una pequeña crítica de tu presencia, porque para ti no es una pequeña crítica, es demasiado fuerte lo que te están diciendo. Y entonces ya te están catalogando, ya te están etiquetando y otra etiqueta a las etiquetas que te han puesto en todo el tiempo que has vivido y que te has autopuesto, pues es un poco intolerable, ¿no? ¿Cómo ves, padrino, esta pequeña introducción? Bueno, pues sí, buenas noches, Rosy. Me parece pues me parece que has dado ya bastante información, ¿verdad? Yo me estaba preguntando
precisamente qué es la vergüenza. Entonces, cuando tú nos dices que es una emoción primaria, eh, fíjate yo creo que la vivimos como una emoción, pero yo creo que va más allá. Es como un conjunto, ¿verdad? De sensaciones que experimentamos, por supuesto, sensaciones desagradables y, y entonces es más compleja la vergüenza. También yo me preguntaba, bueno, ¿qué me hace falta? ¿Sí? O sea, por qué siento vergüenza? Porque me gustó mucho esto que dices, es como un chaleco, ¿verdad? Como un chaleco que nos ponemos, pero que no nos queda, que no nos queda, que nos sentimos que no es de nuestra talla. Y entonces, eh, cuando nosotros somos vistos, pues claro que hacemos todo lo posible por sumir la panza, por buscar enderezarnos, ¿verdad? De hacer movimientos, porque de alguna o de otra manera, pues eso que traemos puesto, que es un chaleco, sabemos que no nos queda bien, sabemos que está mal, que ese chaleco nos aprieta o no es de nuestra talla o a lo mejor muchas veces no es nuestro, sino que lo heredamos, nos lo regalaron, era de alguien más, ¿verdad? Y entonces es como la ropa de los hermanos, pues se la fueron heredando a los otros hermanos, ¿no? Entonces, algo así que sabemos que no nos queda ese chaleco y entonces hay una incomodidad porque estamos siendo observados y esa incomodidad pues no nos permite estar equilibrados, no nos permite estar conectados, ¿verdad? Claro que es una metáfora el chaleco, ¿verdad? Eh, Porque esa incomodidad es mucho más profunda. Es no solamente a nivel pensamiento, sino también es a nivel sentimiento, o sea, me cubre totalmente de tal manera que yo estoy pensando que yo soy el que está mal, que yo soy el culpable, o sea, yo estoy mal. Entonces, requiero de mucha aprobación. Entonces, sí es una necesidad de ser aprobados, de ser aceptados, de ser reconocidos y también una gran necesidad de pertenecer. Sí, entonces parece, parece muy sencilla la vergüenza, pero es muy profunda. La vergüenza, como tú decías, está relacionada con una de sus máscaras, ¿no? Que es el miedo, ¿verdad? Con una de sus máscaras, que es esta precisamente es una, una carencia que esa, como dice Carl Gustav Jung, que es una máscara, ¿no? La vergüenza, pero igual va más allá, porque me puedo quitar la máscara, pero la vergüenza está ahí instalada, ¿sí? Es algo que se instaló, pero decías tú, bueno, también está relacionada con con la infancia, pero desde mi vivencia y desde la vivencia de otras personas, yo nací con vergüenza. O sea, por una o por otra razón, yo nací con vergüenza. Mi madre
era muy, muy vergonzosa. Y cuando yo estaba en su vientre, mi madre sintió vergüenza porque también esto decía los secretos. Mi madre que no me anunció, me guardó como un secreto de familia, pero ese secreto de familia de mi mamá o de mi papá está relacionado con los secretos de mis abuelos, entonces está relacionado con generaciones, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la vergüenza, pues a lo mejor sí podemos definirla como una emoción, pero una emoción que colocamos aparte, porque la vergüenza es un monstruo. La vergüenza, la vergüenza, decías tú, nos inmoviliza, nos paraliza, nos congela. O sea, si yo quiero dar una conferencia, me imposibilita. Si yo quiero ir a una fiesta, me imposibilita a mí o a otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo que ponerme. Entonces, otra vez está ahí el atuendo. Necesito una máscara para ir a los 15 años, necesito una máscara para ir a ese congreso, ¿verdad? Que tal vez sea un traje y corbata y unos zapatos nuevos y una camisa nueva y pareciera que necesito estrenar en esos 15 años. Yo no estoy, casi no estreno y entonces vienen los 15 años, entonces, ¿qué me pongo? Entonces, pues córrele y endrógate o lo que sea para buscar un atuendo y para que te enmascares, ¿no? O se va a casar un familiar importante y yo soy el padrino y entonces tengo que ser, pues ir muy bien enmascarado, ¿verdad? O una mujer muy bien, con pestañas postizas, toda, cubriendo las canas, cubriendo las arrugas, y entonces muy bien enmascaradito, ¿no? Pero, pues sí, una cosa es la máscara y cómo esa máscara se ha impregnado tanto, sí, como una, pues sí, como un guerrero que tiene su atuendo y de repente se le pega como a Don Quijote, ¿verdad? Que ya no podía quitarse la armadura, ¿verdad? Porque esa armadura tiene tantos años que ya se volvió una identidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo me la quito, verdad? Y qué tanto peso voy arrastrando. Entonces, es pesada, está muy oxidada, ya está muy vieja, pero no me la puedo quitar. No me la puedo quitar. Entonces, está muy interesante, ¿verdad? Y decías tú, la vergüenza nos susurra. La vergüenza no nos grita, nos susurra. Pero cuando yo soy observado, es como me está tragando algo. O sea, quiero hacerme pequeño, quiero pasar desapercibido, no quiero que me vean, quiero que ya se termine. O sea, el tiempo se vuelve eterno, las miradas me consumen. Entonces, ya no estoy concentrado, ya no puedo permanecer más, ¿verdad? Es demasiado para mí y entonces esas voces, esos susurros de los que me dices de que estás mal, no eres bueno, eres malo, no sabes si eres falso. Entonces, ese susurro de esas voces que, pues, quizá vengan de mis padres, pero de unos padres, pues, que también están dañados, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que es la vergüenza, es un martirio, es un sufrimiento,
pero la vergüenza está en el presente, porque yo fui un niño muy vergonzoso, pero la vergüenza me ha acompañado todo el tiempo y aún sigo, sigo teniendo vergüenza. Basta con que yo me descuide un poquito y ahí está la vergüenza presente. Basta con que yo me quiera mostrar como soy y ahí está la vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Pues primero requiero un ambiente que me ofrezca muchísima seguridad y muchísima confianza. Necesito muchísima aprobación y necesito muchísima aceptación, mucha compasión, entonces mucha comprensión y mucha paciencia, ¿verdad? Entonces, en esta época, en esta sociedad, pues la vergüenza es algo que, que no se toma en cuenta. Y también la vergüenza tiene que ver, pues, con una tendencia a aislarse, a esconderse, a mantenerse en silencio. Entonces, donde hay vergüenza porque tú decías por el alcoholismo, por las preferencias, por la sexualidad, por las carencias, ¿verdad? Entonces, pues hay mucha presencia de vergüenza, ¿verdad? Eh, eh, la vergüenza también es generadora de vergüenza, o sea, la vergüenza de la vergüenza. Entonces, decías tú como, bueno, pues, si un rostro de la vergüenza es el miedo, ¿verdad? Pues qué terrible que la vergüenza está asociada necesariamente con el miedo, ¿verdad? Entonces, lo primero que experimento yo es, pues, miedo a que me descubran, miedo a que mi imagen se destruya, que mi imagen se pierda. Entonces, tengo que estar muy al pendiente de la imagen, ¿sí? Porque si mi imagen se pierde, pues, ¿cómo voy a quedar? Simplemente entonces el pensamiento, que debe de ser una máscara de la vergüenza, el pensamiento, si pasa esto, si pasa el otro, si la riego, si me equivoco, entonces, como la vergüenza anticipa, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a ir yo a ese, te decía, a ese congreso a donde me están invitando a que yo me siente en la mesa principal y a que yo diga unas palabras? Entonces la vergüenza ahí está presente. Algunas personas simplemente si es demasiada la cantidad de gente, pues es vergüenza estar entre la gente, vergüenza a, a ser avergonzado, la vergüenza a hablar en público, el pánico escénico, o sea, entonces empezamos a tocar el tema y bueno, pues entonces es una inmensidad, ¿verdad? De esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, esto del susurro, de la voz interior, ¿verdad? Que nos habla de que tiene que ver la vergüenza con el pasado y con el pasado bastante lejano, ¿verdad? Entonces es interior, es ahí hay una carencia en nuestro interior de evolutivo, de crecimiento, como algo que no ha crecido, que a lo mejor esa palabra que mi padre me dijo
muchacho, eres un pendejo, ¿sí? O sea, eres un estúpido, todo lo que agarras, destruyes, no sirves para nada. O sea, esas voces son los susurros que hoy escuchamos, ¿verdad? Nosotros escuchamos esos susurros y esos susurros nos hacen sentir inadecuados, nos hacen sentir avergonzados. Y por supuesto que cuando nos atrevemos a atravesar la vergüenza, pues vamos a ser torpes, vamos a equivocarnos. Y si nosotros nos han bombardeado con que somos imperfectos, somos defectuosos, entonces traemos nosotros una lucha del imperfecto contra el perfecto, ¿sí? Del que comete fallas con el que no debe de cometer fallas. Entonces esa exigencia que tuvieron con nosotros ahora se convierte en una autoexigencia. No tengo que fallar, no tengo que equivocarme, tengo que hacer las cosas bien y obviamente que me voy a equivocar, ¿no? Entonces me voy a equivocar y entonces ya no solamente voy a sentirme avergonzado, sino me voy a sentir avergonzado y me voy a sentir culpable, porque una persona que experimenta la vergüenza también experimentan la culpa, ¿verdad? Entonces, la culpa es también una consecuencia, podríamos decir, de la vergüenza. El que siente vergüenza también siente culpa. Entonces, ¿se puede sentir culpa sin vergüenza? Sí, sí, yo creo que sí se puede sentir culpa sin vergüenza, pero no se puede sentir vergüenza sin culpa. Y eso me parece que nos habla también de esa profundidad y también de esa escasez de trabajo, porque no lo trabajamos. Yo tuve la oportunidad de estar en la psicoterapia gestal y tuve la oportunidad de darme cuenta en la psicoterapia gestal hasta el año 2000 se empezó a poner la atención en la vergüenza, porque en donde hay una relación de personas, ahí está la vergüenza. Decías tú, la vergüenza es relacional. Sí, la vergüenza es en relación. Y si la vergüenza tiene que ver con la relación para que se agrande la vergüenza o para llenarnos de vergüenza, entonces en la relación también está la sanación de la vergüenza. Se vuelve una, una, este, digamos, un problema relacional, ¿verdad? Entonces, este, te digo, hasta el año 2000 se empezó a hablar de la vergüenza y se dijo que las terapias, si no tomaban en cuenta la vergüenza, entonces se volvían avergonzadoras. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en el psicoanálisis que se usaba el diván, el paciente no veía al psiquiatra, al médico. Entonces, no se veían y estaban ahí, pues solamente el médico, el psiquiatra, estaba haciendo interpretaciones del paciente. Y esas interpretaciones y eso de te estoy viendo sin que tú me veas, es como o sea, una persona que que sabe que la están mirando, pues está llena de vergüenza. Y si está hablando de cosas delicadas, de cosas vergonzosas, y saber que lo están mirando y la vergüenza tiene que ver con la mirada, entonces se vuelve muy avergonzante la terapia. Entonces, pues hay muchas terapias, ¿verdad? Que
que son donde habla más el terapeuta que el paciente, o donde el paciente habla y el terapeuta casi no habla, entonces ahí hay mucha vergüenza. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros hacemos ese trabajo, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, que el apadrinamiento es muy importante. Si no, la persona que apadrina, si no tiene un trabajo con la vergüenza, es una persona avergonzadora, ¿sí? Y en los adictos, pues la vergüenza es número uno, o sea, número uno. La vergüenza es descalificante, la vergüenza es avergonzadora. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos medios? Pues que no tratamos de la vergüenza, simplemente no se habla, ¿sí? Entonces ahí está ocurriendo, pero no se habla, porque una persona que se siente que tiene el poder, pues obviamente que no se va a dejar avergonzar por alguien que no tiene el poder. Un maestro no se va a dejar que lo avergüence el alumno. Un padrino no va a permitir que lo evidencie el ahijado. Entonces, el que tiene el poder, pues solamente está avergonzando al que no tiene el poder. Y eso se llama retraumatización. O sea, si esta persona ya va con el trauma de la vergüenza y lo avergüenzan más, entonces lo retraumatizan. Y esa persona, sin que lo exprese, lleva cargando, haciendo más pesada su problema de la vergüenza. Por lo tanto, la vergüenza es un detonante del miedo, y el miedo es un detonante del trauma. Entonces, tiene mucho que ver, ¿verdad? Y tenemos que ser bastante, pues, minuciosos, ir bastante despacio tocando estos temas. Por eso, en especial, el tema de la vergüenza es un tema especial, porque la vergüenza es de la mente y la vergüenza está en las memorias corporales. Entonces, nos atrapa totalmente, totalmente. O sea, sería muy fácil que dijéramos que la vergüenza solamente es mental, ¿verdad? Solamente es mental, pero no solamente es mental, es relacional. Y cuando es relacional, entonces nos habla de la relación, y todas las relaciones que nosotros querramos practicar, todas las relaciones entonces están llenas de vergüenza. La relación con mi pareja, la relación con mis hijos, la relación con mis amigos, la relación con el mundo en general, es una relación avergonzada, es una relación incómoda, es una relación difícil. Entonces, una persona con mucha vergüenza o con vergüenza, pues no le queda más que practicar las relaciones disfuncionales. Porque no me dirás que una relación codependiente no es una relación llena de vergüenza, llena de descalificación, llena de desaprobación, llena de sumisión y llena de masoquismo, ¿sí? Entonces, es impresionante y apasionante el tema de la vergüenza. No sé, a lo mejor hasta me alargué mucho. No, todo lo contrario. Está bien. Abordaste algunos puntos muy importantes, porque fíjate que hace un rato que decías, la vergüenza de la vergüenza es darle cuerpo a esa máscara, ¿no? Y ver cómo muchas veces el portador de la vergüenza, de la herida, de la humillación, el cuerpo se transforma. Y entonces pareciera que en este efecto masoquista creo más para que me sigan lastimando o me sigan atacando. La persona que tiene la herida de la humillación puede tener un sobrepeso
una espalda ancha, ¿no? Pero también se le puede ver en la cara, se le puede ver en la piel, esa rojez cuando él se siente intimidado porque lo están observando. Muchas personas también tienen muchos, acné, ¿sí? Pareciera que es un acné, y sí, acné nervioso, porque todo el tiempo se ve expuesto. Y entonces el cuerpo está hablando y te está avisando, está pasando algo. Necesitas empezar a trabajarlo. Hace un rato hablaste de lo que pasa en los grupos, y esto es muy fuerte porque muchas personas llegan porque no han hablado jamás en su vida, ¿sí? Y cuando están en las agrupaciones empiezan a hacerlo, pero los empiezan a justiciar, ¿no? Más bien los empiezan a enjuiciar, perdón. Y entonces la persona se anima a decir algo en tribuna por primera vez y todavía no se baja y está hablando de un pasado y le están queriendo acomodar el pasado, porque la realidad es que para que la persona se anime a hablar su presente es después de un tiempo de estar practicando constantemente el poder hablar en público. Y es ahí cuando la recuperación tiene ciertos puntos clave que no va hacia la recuperación, va hacia el estancamiento, porque precisamente las personas dejan de hablar para sentirse exhibidos, para no ser enjuiciados. Pero saben que poco a poco lo están haciendo y como que dan un paso, como dice la literatura, ¿no? Un paso hacia adelante y tres hacia atrás, porque realmente no dan cabida a poder hablar. Y hace un rato hablabas de las terapias, alguna terapia de exposición, ¿sí? Por ejemplo, podría ser la terapia del espejo, el que observen cómo se ven, porque no saben cómo se ven. Están en el desconocimiento de su propio cuerpo. Se esconden constantemente. Y también utilizan como mecanismo de defensa la evasión, llamada aislamiento. Evito verme porque si me veo es tan fuerte lo que estoy viendo, porque ya no nada más es lo que todos los demás están hablando de mí, sino en ese susurro, en esa voz interna, yo como me enjuicio constantemente y no puedo salir adelante. Y entonces son esas personas, ahorita en muchas redes le hablan como el síndrome del impostor, ¿no? Y podemos hablar de un profesionista que se ha capacitado para poder ser ese profesionista exitoso, pero esos susurros, esa voz interna no lo deja hacer. Y siempre duda de su propio trabajo. Y te hablo de profesionistas, pero cada persona que va a pedir, por ejemplo, un trabajo, está escribiendo sus aptitudes, sus cualidades, a lo mejor está haciendo su CV y no sabe ni siquiera encontrar sus propias habilidades, sus propias cualidades, porque no se reconoce, porque parece que el pensamiento se fragmentó y entonces no van hacia la misma meta, aún en el mismo pensamiento. Entonces, ciertamente esto es fuertísimo, ciertamente, como dices, es súper apasionante, porque no podemos dejar a un lado la vergüenza. Se instala en cada acción que tenemos, no nada más en cada relación, en cada acción. Desde que hablo, cómo hablo, si me equivoqué, soy la primera en darme cuenta de que me equivoqué. Estaba yo el otro día platicando con una compañera y me dice, ¿sabes qué? Puse una publicación, pero pues nadie le puso like. Entonces, a la hora que la quito, ¿no? Porque yo le dije, oye, estuvo muy buena tu publicación, ¿por qué no la dejaste? No, pues es que a la hora la quité. ¿Pero por qué? Pues es que no me dieron like. Parece que en la vergüenza tienen que decirte que estás bien constantemente y aún así estás dudando. Hace un rato hablabas de la aceptación, de la validación, hablabas de la autocompasión, pero parece que al ser portadores de la vergüenza hacemos completamente lo contrario. Y entonces tratamos de no exponernos. Llegas a una agrupación y tú llegas con la herida de la vergüenza, que no todos la portan, porque para que se realice esta herida, aparte de que es algo pues generacional, también es que se sitúa o se hace en una relación de abuso, ¿sí?
Una persona abusa desde que te está diciendo cómo tienes que comportarte, qué puedes o no puedes decir, cómo se ve tu cuerpo. Y por eso es que hablo de la infancia, eh, porque mamá te dice, mira nada más, estás comiendo mucho, ve cómo estás ya gordita. Y entonces en tu propia casa te están lastimando. ¿Te lo crees? Lo dejas ahí instalado como esta voz que te sigue y no puedes comer ni siquiera en la adultez algo que se te antoja porque inmediatamente ya te estás recriminando por haber comido. Es que mira, no te paras, eres un flojo. Entonces, la vergüenza es tan poderosa, tan fuerte, que nos deja en el yo contenido de esta es mi máscara, esto es lo que soy, lo que me dijeron en la infancia. Soy un flojo, me creo un flojo y ahora no me muevo porque dudo de mis propias capacidades, porque no me adapto fácilmente y busco validación. Y en muchas ocasiones dices, bueno, el que tiene la herida es una persona que también trata de quedar bien con las demás personas. ¿Para qué? Pues para que lo acepten. Y es ahí donde entran muchas adicciones, porque no puedes soportar tanto enjuiciamiento de los demás, ¿ok? Se agarra, se aleja, se aísla, pero su propia mente le está generando constantemente un enjuiciamiento. Y entonces su única forma que ellos ven como este mecanismo de defensa para evadir es adormecerse. Y ahí es donde hacen que crezca más la desconexión que hay. Y ahí vuelven a generar, hace un rato lo decías, vergüenza con más vergüenza. Ya no es nada más lo que me pasó en el pasado. Ahí lo transformo nuevamente a mi presente y a mi futuro, que también me lleva a estancarme porque veo mi vida el día de hoy y veo que aparte de todo lo que viví, cosas que me avergonzaban, sigo generando situaciones que día a día me están avergonzando y ya tengo entonces el pronóstico de un futuro donde no voy a poder. Y eso hace que se inclinen más por la adicción, ¿cuál? La que tengas, la que tengas. Ciertamente es un tema muy profundo, muy fuerte y la verdad es que la vergüenza te puede llevar, aparte de incapacitarte, por ejemplo, miedo al amor, ¿sí? No puedes presentarte ante la persona que te gusta. ¿Cómo eres en el cortejo? ¿Cómo cortejas? Te da miedo hablar con una mujer, te da miedo hablar con un hombre, te da miedo poner límites, porque poner límites es que se den cuenta y te echen todo lo que tú eres y entonces estás caminando inválido ante la... O sea, esas máscaras son demasiado fuertes. Hay una máscara que es el no soy suficiente, ¿sí? O rostro de la vergüenza. Y esta se adquiere porque te critican constantemente por las comparaciones y por amor condicionado. Entonces, si creciste en ese vínculo familiar donde te reconoces así, pues lo vas a manifestar constantemente con el perfeccionismo, con la autoexigencia extrema. Hace un rato te hablaba del miedo al amor, pero esta necesidad de aprobación y inseguridad constante. Entonces, este rostro velo como no soy suficiente, no te crees suficiente. Y no importa, porque esto es un trabajo interno, individual. Porque, ¿qué crees? Sí, necesitamos que las personas validen, necesitamos que las personas nos acepten, pero muchas veces, cuando ya tenemos muy instalada la vergüenza, la humillación, te validan y te validan y te validan, pero no te la crees, no te la crees. Esta herida del alma puede estar asociada no nada más con la humillación. Y fíjate que quiero hablar esto, porque hace un rato que tú estabas hablando, te das cuenta cómo ahí es cuando también se vuelven a entrelazar las heridas. Entonces un rato hablabas, pues es que mi mamá, este,
no estaba yo en su vientre, ¿sí? Y desde ahí viene, ¿sí? Y entonces ahí es cuando tenemos que ver, porque muchas veces cuando decimos, ay, es que tengo la herida del rechazo, no, no fue la herida del rechazo. Hay que observar bien qué herida es la perteneciente a cómo te sientes hoy en día, ¿sí? A cómo te muestras hoy en día. Claro, para que tu mamá oculte algo de ti, es porque le enseñaron a ocultar, porque sí, le dio vergüenza hablarlo, decirlo. Pero ¿qué va cuando tu mamá de momento, en una edad que tú no estás preparado, comete un acto de abuso y te dice, y tenías, no sé, 5 o 6 años, yo ni siquiera te quería tener? O sea, para el ser humano eso es un golpe tremendo porque no está preparado, no está, no se puede adaptar. Y ahí queda las dos heridas entrelazadas, la humillación, el rechazo. Y también podría entrar un poco de la injusticia. Y entonces vas creciendo y no encuentras dónde entrar, dónde cabes. Es muy fuerte, porque si mamá da una noticia así en una edad temprana y no la sabes manejar, creces con el sentimiento de no soy suficiente, como un rostro de la vergüenza. ¿Cómo ves esto, padrino? Tu micrófono. Micro, gracias. Sí, por supuesto que es muy importante. Fíjate que, bueno, yo he estado revisando el trabajo de las heridas y, y qué difícil es eh, cuestionar una creencia en el momento que, bueno, una creencia es colectiva. En el momento que una creencia, un hábito o un pensamiento se vuelve colectivo, es muy difícil de cuestionar. O sea, se puede cuestionar, pero se vuelve un apego muy fuerte. Entonces, Sócrates decía que una vida que no es cuestionada es una vida que no merece ser vivida, ¿sí? Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer es el conocernos a nosotros mismos, un trabajo de liberación. Necesitamos un trabajo de liberación, necesitamos ser libres, ¿no? Ser libres y es muy laborioso, se requiere estar enteramente dispuesto. Entonces, eh, yo he hecho una cosa, cuestionarme y cuestionarme, y ahorita las heridas, ¿verdad? Pues son las 5 heridas y, pues ya se ha convertido en un virus. Finalmente, la información, que son creencias, son cosas del pasado, se vuelven como un virus, ¿verdad? Así se transmiten, ¿sí? Así se hace una contaminación. A mayor información, mayor contaminación. A mayor contaminación, mayor confusión, ¿verdad? Entonces, en realidad, necesitamos trabajar con nosotros porque la vergüenza tiene que ver con el esconderme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la manera de esconder, ¿sí? Que no nos vean, ¿sí? Que no vean nuestra realidad. Entonces, ahora que pues tengo que ponerme filtros y tengo que maquillarme para aparentar que estoy bien, que estoy sano, que estoy más joven, ¿verdad? O sea, cuando hace 10 años yo estaba este, arrugado, ahora que ya pasaron 10 años, pues ya sané, ya no tengo arrugas, ya, ese es
pues un autoengaño, ¿verdad? Que no nos ayuda mucho, sino nos lleva a creencias falsas, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando del rostro, ¿no? Estábamos hablando de espejearnos. Qué difícil es vernos al espejo. El programa dice que una mirada al espejo basta para darnos cuenta, ¿verdad? Para observarnos. Entonces, eh, la, el silencio que guardamos y esta tendencia a escondernos, a mantenernos en un anonimato, ¿verdad? A ser anónimos, a ser aislados, es un producto de la vergüenza. La vergüenza nos lleva al aislamiento, pero sobre todo la vergüenza nos desconecta. La vergüenza nos disocia, ¿sí? La vergüenza eh, nos mantiene en el anonimato. Y la enfermedad psicológica, la enfermedad que necesitamos visualizar es el aislamiento. Nada crece en el aislamiento. No hay ningún acto humano que se haga por sí mismo. Siempre nosotros estamos en relación con el mundo, ¿sí? Entonces, somos organismo en relación con el entorno, ¿sí? Y nosotros somos fruto de una relación. Nuestra naturaleza es relacional. Entonces, en la relación nos enfermamos y en la relación nos sanamos. Nosotros nos avergonzamos en relación y en relación podemos trascender la vergüenza, que no es otra cosa más que una resignificación. Sí, la vergüenza tiene dos aspectos, ¿verdad? La vergüenza sana y la vergüenza tóxica. Eh, Cuando la vergüenza se convierte en una identidad, entonces en ese momento se transforma en vergüenza tóxica. Primero la vergüenza nos va ofreciendo esa parte que nos limita. O sea, la vergüenza nos enseña a que somos seres humanos. La vergüenza nos muestra la humanidad. La vergüenza nos muestra los límites. La vergüenza nos muestra que somos seres humanos con defectos, que no somos perfectos, que no somos absolutos, que no somos omnipotentes. La vergüenza nos enseña la existencia de Dios. La vergüenza nos acerca a la espiritualidad. Pero cuando esa vergüenza toma la identidad, es decir, nos identificamos con, con esa vergüenza, entonces se transforma en vergüenza tóxica. Y cuando se transforma en vergüenza tóxica es cuando se da eso que Alex Miller dice, el asesinato del alma. Entonces, a partir de que esa vergüenza es una característica que tiene de inundarnos, ¿verdad? Entonces, cuando nos inunda, nos identificamos con la vergüenza y entonces se convierte en vergüenza tóxica y nos empieza a corroer, nos empieza a envenenar, nos empieza a desconectar y vamos
cayendo en ese tipo de cosas, ¿no? A escondernos, ¿sí? A no considerar los límites. Y entonces, como es un poder, ¿verdad? Nos empodera, pero si ese empoderamiento no lo exploramos, no lo comprendemos, entonces se vuelve en contra nuestra. Es muy parecido a los instintos. Ya ves que tenemos el instinto social, el instinto material y el instinto sexual, que son dones para ser felices, para ser empoderados, para realizarnos, y de repente hacemos idolatría, el sexo se vuelve nuestro Dios, el poder se vuelve nuestro Dios y el dinero se vuelve nuestro Dios, pues así mismito nos pasa con con la vergüenza. La vergüenza, como no la comprendemos, nos inunda, y en ese momento que se vuelve una identidad, se da esa transformación y entonces nos volvemos esclavos de la vergüenza, porque en realidad hay una esclavitud hacia la vergüenza y hay una esclavitud que no queremos ni siquiera ventilarla, que no queremos sacarla a la luz, no queremos hablarla, porque la vergüenza nos impide hablar, nos inmoviliza, nos congela, ¿sí? Eh, Nos vuelve silenciosos, nos vuelve mudos, nos aísla, se apodera de nosotros. Entonces, basta ver a una persona avergonzada, a una persona que tiene vergüenza, la vergüenza se apodera de esa persona y esa persona no tiene miedo, ¿sí? Miedo a exponerse, miedo a emprender, miedo a hablar, miedo al mundo, a la vida. Entonces esa persona no se arriesga a vivir. Es una persona que se va desconectando y en la medida que más se desconecta, requiere de mayor cantidad de adicciones. Entonces es un alcohólico, es un adicto al sufrimiento, es un codependiente, es un comedor compulsivo, es un fumador compulsivo, es un sexópata, o sea, es esa vergüenza para poder mantenerse oculta, entonces es una manifestación del miedo, y el miedo por sí mismo, pues es una enfermedad del alma. Entonces, eh, la vergüenza está muy relacionada con el miedo. Y donde hay miedo, no hay amor. Es decir, donde hay miedo, no tenemos, estamos sin Dios, estamos sin amor. Donde hay miedo, no hay amor, y donde hay amor, no hay miedo. Entonces, este, por supuesto que para trabajar la vergüenza necesitamos primero ser muy cuidadosos. Después, para apoyar a las personas con vergüenza, primero tenemos que trabajar nuestra propia vergüenza, ¿sí? Y ahorita yo quiero mencionar algo. Si la vergüenza es una herida y la humillación es una máscara de la vergüenza, porque desde mi experiencia, la vergüenza me humilla, la vergüenza es humillante. Entonces, yo pongo en cuestionamiento si la humillación es la disparadora de la vergüenza o la vergüenza es disparadora de la humillación, porque la humillación podría ser una máscara de la vergüenza. Pero bueno,
Eso sería cuestión de verlo. Lo que sí es que, que la vergüenza es una herida del alma. La vergüenza no es solamente una emoción. La vergüenza es profunda. La vergüenza es un asesino del alma. La vergüenza nos esclaviza. Y muchos, sin importar la edad, incluso sin importar la formación cultural o escolar, tecnológica o racional, la vergüenza está presente. Y hacemos muchas cosas por vergüenza y dejamos de hacer muchas cosas por vergüenza. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo, estamos más en la culpa que en la vergüenza, porque el hacer la licenciatura, el hacer la maestría, el hacer el doctorado, sigue siendo culpa. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de hacer? ¿Qué pasa? ¿Sí? Esas serían algunas cosas, ¿verdad?, que tendríamos que cuestionarnos, ¿no? No sé cómo escuchas esto. Muy importante lo que dices y el cuestionamiento creo que nos deja abierto el poder vernos y encontrarnos. Hay veces esto que dijiste de la vergüenza y la humillación, ¿qué dispara cómo se dispara una a la otra? ¿Qué podría ser primero y después? Creo que es algo individual, pero sí es algo muy lleno de cuestionamiento donde te encuentras, donde te observas, ¿no? Fíjate que dentro de los rostros de la vergüenza también está lo que es el cuerpo avergonzado. La otra vez tuvimos un taller, bueno, un programa hablando del abuso sexual, ¿sí? Y el abuso sexual entra muy fuerte dentro de lo que es la vergüenza. Desde quién lo hizo, en qué momento lo hizo, qué relación había con el abusador. Eh, Nada más, por ejemplo, las miradas invasivas, esas miradas que vas caminando y te desnudan, ¿sí? Te llenan de vergüenza. Mensaje de culpa sobre el cuerpo y el placer. ¿Cómo estamos conectados con el placer? ¿Por qué nos avergonzamos por tener placer? ¿No? Y ahí volvemos a regresar al eh, eso que nos dijeron cuando éramos pequeños. No te toques. Tú necesitas tener tu virginidad hasta que encuentres eh, al hombre correcto, porque si no la tienes no vales. Cómo culturalmente a la mujer el hecho de la menstruación ha sido un generador de vergüenza y culpa por algo que es natural, que no se puede cambiar. Y ahí entraría también el por qué las heridas las sigues reforzando a pesar de que empiezas a crecer, a ser adulto. Y le sigues dando eh, cobija a pensamientos que ya son muy inadaptables, que ya pudiste quitar, por ejemplo, esto que te hablo de la menstruación. Muchas mujeres, el olor corporal es algo que las llena de vergüenza. Cuando nosotros las mujeres estamos en un momento de entrar a la menopausia, hay una sudoración excesiva en algunas, no en todas, un olor, un cambio de pH por la hormonal. Y entonces, muchas mujeres por sentirse avergonzadas por esa sudoración, se ponen suéteres y suéteres para que no se vea que mojaron la playera, no salen de casa, no se animan a hablar con la pareja, porque también hay
resequedad vaginal, por ejemplo, y a la hora de tener un contacto sexual no se sienten cómodas, les duele, pero no se lo pueden decir a la pareja por vergüenza. Y cómo la vergüenza trae la culpa, porque, y si yo no tengo relaciones íntimas con él, va a buscar a alguien con quien tenerlas, porque son esas creencias limitantes de infancia que te siguen llenando y te generan y te incrementan y te alimentan la culpa y la vergüenza. No lo hablan con la pareja, ellas se siguen atacando en esta parte del masoquismo para que no se vaya y en la misma relación de codependencia, para que él no se aleje de mí, puedo tener relaciones sexuales con él, aún con dolor, pero no lo hablo. Prefiero lastimarme, pero prefiero culpabilizarme y no lo hablo. Fíjate cómo hasta dónde la vergüenza que hemos tenido desde hace mucho tiempo nos paraliza aún en el dolor. La persona que fue víctima de violación no lo habla, tiene una pareja, en su vida ha tenido un orgasmo, no puede, se siente avergonzada de mostrar su cuerpo, no se puede desnudar y no lo habla. Hace como que no pasa nada para que los demás vean que es funcional. Fíjate qué fuerte, porque este es otro rostro de la vergüenza, lo que es el cuerpo avergonzado a través de un abuso. Y esto te provoca una desconexión corporal, una hipersexualización o anestesia sexual, o ahora a partir de ese evento de abuso, le doy rienda suelta porque ya perdí totalmente el valor por mí pareciera, y entonces ya no valgo, estoy llena de vergüenza, pero ya no valgo, y tengo relaciones con una persona, con otra persona, con otra persona, y esto es para hombres y mujeres, y no paro, y cada día me siento más vacío, más desconectado y con más vergüenza, o todo lo contrario, lo veo como me anestesio sexualmente, no siento nada, porque sentir es recordarme el abuso y me vuelvo a sentir avergonzada del momento que viví, pero también de disfrutar de mi sexualidad. Aquí es donde entran muchos trastornos alimenticios. ¿Por qué? Como vía no de mecanismo para sentirme bien nada más, sino como vía de castigo. Dejo de comer. Porque en esta herida también podrías, hace un rato hablaba de esta persona robusta, ¿no? Pero también te podrías ir al extremo. Pareciera que podrías adaptarla un poco parecida a la herida del rechazo que quieres desaparecer, porque no puedes con ella. No puedes con esta vergüenza. Y obviamente, pues dificultad para gozar. Esta herida de la humillación está muy relacionada con todo el alimenticio, con la comida, con el placer. Y entonces esa desconexión, fíjate cómo se arma de una forma muy fuerte. Y hoy quería hablar de esto porque sentir vergüenza va más allá, mucho más allá. Cómo me trato con mis alimentos, con mi goce, con mi disfrute. ¿Qué tanto disfruto vivir? ¿Cómo ves esto, padrino? Sí, definitivamente. Mira, lo que pasa es que es muy importante irnos aproximando a lo que significa el vínculo. O sea, nosotros los seres humanos somos seres en relación
y nosotros necesitamos un vínculo. Por eso el concepto de papá, el concepto de padrino, siempre está haciéndose presente. O sea, el concepto de padrino, cuando van a bautizar, consiguen unos padrinos, cuando se van a casar, consiguen unos padrinos. O sea, el apadrinamiento siempre está presente y es que es el concepto. La iglesia, busca a los padrinos y les dice ahí, cuando van a bautizar o confirmar a un chiquitín, le dicen, si ustedes padres llegan a enfermarse, a morirse, este niño automáticamente pasa a ser hijo de los padrinos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Quiere decir que estamos hablando de los vínculos. Nosotros somos seres relacionales, nosotros tenemos un instinto gregario, ¿verdad? Un instinto de colectividad. Nosotros somos colectividad, somos grupo, somos familia, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros no tenemos la suficiente información, pero más que la suficiente información, bueno, ahora es información para ir y resarcir el trabajo, ¿verdad? Que es primordial. Primordial significa primario en nuestros primeros días o nuestros primeros años de vida. Entonces, es en la infancia en donde ocurre esta vinculación, este apego sano. Si no ocurre ese apego sano, entonces se da el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desordenado. Pero si no ocurre ese apego sano con mamá, entonces se queda esa carencia. Y entonces ese niño, esa criatura, se queda con un vacío que va a intentar llenarlo a como dé lugar. A como dé lugar va, entonces se vuelve un buscador para llenar ese vacío, sí, centrado en la carencia. ¿Por qué? Porque la carencia está predominando. Entonces se vuelve prioritario, predominante y lo convierte en una persona ansiosa, una persona buscadora para llenar ese vacío. Que ese vacío no lo podrá llenar con cosas, ni con personas, ni con materiales, ¿no? Pero eso es lo que hay, y entonces nos vamos por ese rumbo. Entonces, cuando se queda esa carencia, la carencia es un producto de la vergüenza, sí, es una limitante, es una carencia, un vacío, ¿verdad? Y ese vacío, esa carencia, nos habla de que estamos solos, de que estamos solos, y entonces cuando la criatura se siente sola, pues se desanima, se desmoraliza, y entonces dice, pues ya no hay quien me pueda apoyar, entonces me tengo que apoyar en mí mismo. Entonces, el apoyo nos habla del vínculo, el apoyo nos habla del otro, ¿verdad? Del otro. Y si no tengo ese apoyo, entonces me quedo en el autoapoyo. Y entonces somos personas que nos creemos autosuficientes, personas que no confiamos porque fuimos traicionados, fuimos abandonados, fuimos engañados. Entonces, somos solitarios y eso es imposible satisfacer, porque una carencia primaria, si no se comprende, si no se resignifica, entonces sigue esclavizándonos. No podemos ser libres, estamos atados, estamos apegados, ¿verdad? A esa carencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vergüenza? Bueno, la vergüenza es una emoción que nos desconecta. La vergüenza es una desconexión, ¿verdad? Es una experiencia que nos invita a quedarnos solos, a aislarnos, ¿sí? Entonces, la vergüenza tóxica es una vergüenza que nos aparta,
que nos separa, que nos desconecta entre cuerpo y mente, porque tú hablabas de la parte corporal como algo muy importante. La vergüenza no solamente está a nivel pensamiento, no solamente está en la mente, sino que se vuelve una frontera que separa al cuerpo y a la mente. El día de hoy se sabe que el cuerpo le da órdenes a la mente y que la mente le da órdenes al cuerpo. Ya no es solamente como se creía, que la mente es la que ordena y que el cuerpo pues siempre está para obedecer. El cuerpo tiene un lenguaje, el lenguaje de las sensaciones, ¿sí? Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Nosotros necesitamos comprender que, que, que el cuerpo tiene su propia sabiduría, el cuerpo tiene su propia autonomía, el cuerpo es una totalidad, por lo tanto, el cuerpo piensa. El cuerpo es el vehículo, ¿verdad? El vehículo que el alma requiere. Entonces, el cerebro y el cuerpo, la mente y el cuerpo, el alma y el cuerpo deben de formar una totalidad. Y cuando hay estos interruptores, como la vergüenza y como otras emociones, entonces nos disocian. O sea, como hay mucha vergüenza que está en el cuerpo, en las memorias del cuerpo, entonces nos separamos y nos volvemos puro pensamiento, pura cabeza, pura mente. Y entonces vamos, como tú dices, ¿no? Haciendo las cosas en puro pensamiento. Dejamos el cuerpo en un lugar y la mente en otro. Entonces, el dolor está en mayor proporción hacia el cuerpo, ¿verdad? Y la disociación, la sublimación o lo que quieras decir, está en el pensamiento. Entonces, para no sentir, pensamos y de esa manera vamos nosotros volviéndonos adictos, obsesivos, ¿sí? Entonces, sexo, 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 pero sin sentir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros detenemos esa obsesión? ¿Qué pasa si detenemos el pensamiento y nos volteamos a ver al sentimiento? Entonces, pues hay un desacomodo, hay un desequilibrio, hay un reacomodo necesario. Y entonces, me ponías el ejemplo tú de la bulimia, pero está la anorexia por un lado y la bulimia por el otro. La anorexia es el que no come, no come, no come. Y el bulímico es el que come, come, come. Entonces, son dos extremos, dos polos, ¿sí? De la misma energía. Entonces, ¿qué pasa cuando logramos la reconexión? Entonces se da un balance entre la anorexia y la bulimia. Y entonces hay un reajuste entre la mente y el cuerpo. Y entonces logramos una unión, una totalidad. Por eso, este, se dice, ¿verdad?, que eh, lo contrario de la adicción, ¿sí? No es la sobriedad, sino que lo contrario de la adicción es la reconexión. Se le apuesta a la reconexión. Esa es la clave. Reconexión, que significa la unión de la mente y el cuerpo, del alma y el cuerpo, del espíritu y el cuerpo. Somos eso, ¿sí? Somos eso. Y entonces buscamos la reconexión, buscamos la conexión. Y por eso es importante cuando nos proponen el contacto consciente con Dios, ¿no? O sea que es
la unificación. Entonces, la vergüenza, pues tiene una historia. La vergüenza es algo que necesitamos explorar bastante porque hay mucho que necesitamos saber, hay mucho que necesitamos desechar, ¿sí? Sobre todo esas resistencias, esos miedos que tenemos, ¿verdad? Esas evitaciones que tenemos. Entonces, obviamente que si estoy lleno de vergüenza, pues trato de llenarla con el alcoholismo. Por eso al alcohólico le dicen, ¿qué no te da vergüenza tomar? Sí, pero el alcohólico responde, si supieras que yo bebo por vergüenza, cuando bebo me lleno de vergüenza y para intentar calmar esa vergüenza vuelvo a beber, si supieras que la vergüenza genera más vergüenza, no me dirías eso. Entonces, el comedor compulsivo es una persona llena de vergüenza, es una persona que que está atrapado, que está esclavizado por la vergüenza. Entonces, es un ejemplo claro que la vergüenza nos esclaviza. Nosotros somos creación. Nosotros somos muy inteligentes y estamos ávidos de mostrar nuestra amorosidad, de mostrar nuestra creatividad, de expresarnos, pero ¿qué es lo que nos impide ser nosotros mismos? Pues la vergüenza, ¿verdad? El día de hoy que estamos tratando la vergüenza nos impide ser nosotros mismos. Entonces, somos vergüenza, y por vergüenza hacemos los ajustes para creativos para sobrevivir. O sea, ahora ya no es una desgracia, ¿no? O sea, no es ver y avergonzar al que está esclavizado, ¿sí? No, sino hay que ver que es un esclavo, ¿sí? Es un esclavo. Y cuando nosotros le decimos, lo queremos corregir, le decimos cosas, si supiéramos que lo estamos avergonzando, si supiéramos que lo estamos retraumatizando, porque a un alcohólico dile, deja de beber y cómo se siente. O le dices, no te da vergüenza, o le dices, deberías de hacerlo por tu familia, por ti o por lo que sea, pues lo estamos avergonzando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros le decimos al que tiene sobrepeso, todo lo que le decimos es retraumatizarlo, retraumatizarlo, y nosotros no nos escuchamos, no sabemos lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, somos ignorantes al respecto, ¿sí? No sabemos lo que hacemos. Cuando a nuestro Señor lo crucificaron, dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿sí? Esos somos nosotros, esos somos nosotros. Entonces, eh, pues a mí me parece muy importante este tema, ¿verdad? Que estamos tratando. No sé Qué cómo ves. doloroso. Ajá. No, qué doloroso, ¿no? Qué doloroso, Ujú. porque fíjate, la vergüenza pareciera que no pide ayuda, se esconde en la autosuficiencia, ¿sí? Entonces, para la persona que no tenga esta herida de la vergüenza, así como tú ahorita nos comentas, eh, cree que tiene las mismas herramientas para salir adelante y juzga a partir de las herramientas que no posee el otro para lastimarlo. Y eso es muy doloroso, porque fuera de ayudar al alcohólico, a la persona que tiene una conducta alimenticia inapropiada o inadaptable, a que salga,
la persona se da cuenta que no cuenta con nosotros como esta red de apoyo. Se bloquea o se cierra más para vivir su dolor en soledad. Fíjate, o sea, es que esto es muy doloroso, porque creo que no hay persona que no haya sentido vergüenza. Que tengan herramientas para afrontarla, sí, sí, sí es, pero que no la hayan sentido, se me hace como una quimera. Pero que tras tu vergüenza, que sabes que es algo que te duele, enjuicies y lastimes al otro, sabiendo cómo te sentiste, eso es lo que para mí ahorita es una sensación frustrante y devoradora, porque dices, cuándo va esta persona que no tiene las herramientas, que por eso le entró a la adicción o a la evitación, eh, salir adelante? Pareciera que eh, el hablar va a solucionar muchas cosas. Hay que respetar tiempos, hay que respetar situaciones, momentos, elecciones, ¿sí? Pero cómo la idea del masoquismo se instala en la persona que no pide ayuda. Fíjate, o sea, porque la historia con él ha demostrado que cuando lo ha hecho ha sido juzgado, ha sido lastimado. También quería decir que el cuerpo, vamos a verlo también como esta memoria de la vergüenza, donde habla el cuerpo como territorio de la herida, con tensión crónica, ¿sí? Estas personas que constantemente están tensionadas, ¿por qué? Porque están ya en un estado de sobrevivencia, en cualquier momento me van a atacar, entonces todo el tiempo están como apretando, tensionando, ¿no? También es esta persona que tiene una respiración superficial, o sea, no infla el estómago, ¿sí? Parece que limita la respiración porque está siempre en este proceso como de huida. También estas personas tienen las posturas de encogimiento, constantemente pareciera que se quieren cubrir, ¿sí? Como si tuvieran un escudo para que no las lastimaran. Entonces, son personas que las puedes observar, que pueden ir caminando y pareciera que pues van como jorobadas, pero se sientan y siguen haciéndolo, o sea, se están autoprotegiendo. Fíjate que ahorita que te digo esto, me recuerdo cuando como mujer empiezas a desarrollarte, ¿no? Empiezan a crecerte pues las glándulas mamarias, ¿sí? Entonces tú te da tanta vergüenza este cambio corporal que inmediatamente muchas chiquitas las ves así, encogidas, cubriéndose de esas miradas, de cómo les hablan los demás, de esos apodos, ¿sí? Y cómo también la vergüenza te la dicta hasta el mismo sexo, por, porque es multifactorial y hay cosas que al hombre le pasan, pero no le pasan a la mujer. Y hay cosas que le pasan a la mujer que no entiende el hombre. Hace un rato hablaba de la menstruación, de la menopausia, ahorita, por ejemplo, del desarrollo corporal, ¿no? Lo mismo en un hombre cuando es un eyaculador precoz, cómo se llena de vergüenza por no desempeñar un buen papel en la cama con alguna chica o una mujer, y cómo es, la mujer lo ataca, ¿cómo? Tanta conquista y tanto tiempo para esto, y entonces, vergüenza, da vergüenza. ¿Y cómo se incrementa la conducta? Y pues últimamente, o sea, y de forma última, pues la disociación, como esta, como el cuerpo con la memoria de la vergüenza. Para no sentir lo que mi cuerpo está pasando, me disocio, trato de no verlo, de no observarlo. Y ahí es como hablamos hace un momento de las conductas alimenticias de las adicciones, ¿no? Esa memoria corporal.
claro, claro. Fíjate que yo he visto, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, que, que no tienen un diente o que tienen los dientes picados y en lugar de hacer algo, se esconden. O sea, para hablar se ponen la mano en la boca y siempre hablan tapándose la boca. Una, por vergüenza de que no tienen un diente. Y la otra, por vergüenza de que tienen mal aliento. Pero si no tienen un diente es por abandono, por descuido. Y si tienen caries y mal aliento, pues es por descuido, por abandono, ¿sí? Entonces, pero en ese descuido y en ese abandono está instalada la vergüenza. Entonces, lo que se esconde, es lo que hace que se genere ese abandono es la vergüenza. La vergüenza está esclavizando, la vergüenza está haciendo ese papel, ¿no? Que se esconde, pero cuando nosotros empezamos a observarnos, a poner atención, entonces empezamos a ver a la vergüenza. Decías tú, el cuerpo se contrae, la respiración disminuye, ¿sí? Eh, es que esa persona está sufriendo, porque no podemos decir que una persona que tiene esos comportamientos, ¿verdad? Es una persona libre, es una persona feliz, es una persona que sufre, se esconde. Fíjate, el comedor compulsivo se esconde para comer, se esconde para comer. ¿Qué es lo que se esconde? Es la vergüenza, ¿verdad? Que está instalada. Ya el individuo ya está atrapado por la vergüenza, ya hay una identidad, una identificación con la vergüenza. Entonces, el taparse la boca porque falta un diente, es la vergüenza la que se está escondiendo. Sí, el que se esconde para comer es la vergüenza, el que se esconde para beber es la vergüenza, sí. Entonces, eh, se esconde muchas veces la persona para tener intimidad, pero ¿qué es lo que se esconde? La vergüenza. Se esconde para evitar ser visto, sí. Es insuficiente, no opina, se queda callado. Entonces, además de esconderse, es silencioso, es mudo. Y el que no habla, por no hablar, se siente avergonzado. El que no opina por no opinar, se siente inferior, se siente avergonzado. Entonces, podemos ver, podemos ver a la vergüenza, la podemos observar. Y esto, pues es alentador, ¿verdad? Para los que estamos interesados. El solo hecho de interesarnos en la vergüenza ya es un adelantamiento, porque el grueso de la gente no se interesa por la vergüenza, ¿sí? La está escondiendo, la está evitando, ¿sí? Es un tema que no se toca. Entonces es muy interesante, no sé cómo ves esto. Tampoco no sé cómo va Matos, porque ya nos fuimos, ¿verdad? Sin detenernos. Sí, caray. No, está muy bien. Fíjese, si está mencionando que el trauma es el cuerpo y en el cuerpo es el primer contacto, en ese primer contacto, que es del cuerpo porque es de la relación que se produce
el trauma. Yo estoy ahorita conviviendo con un niñito y estoy observándolo porque me puedo observar y cada comportamiento que tiene es una retraumatización del primer contacto que tuvo sobre el trauma. Entonces me doy cuenta cómo, por primera instancia nada más, hablar del apego sano, cual ha estado buscando, lo sigue buscando, pero ahora es con pena. Para hablar de apego sano, porque vamos a ser conscientes, cuando naces, tu naturaleza es buscar el apego sano. Y el apego no sano, pues, ahora que estoy con él, hace las cosas y como que se cuida y siente vergüenza. Probablemente no por su mamá, pero con el tipo de personas o con las personas que convivía, es a lo que lo conlleva a algo natural que lo vuelva sobrenatural. ¿A qué sentido? Su cuerpo tiene las memorias, su cuerpo tiene el conocimiento, pero pues me agrada porque lo empiezo a observarme y empiezo a escuchar este diálogo que se está teniendo. Pero pues yo me quito de comentarios porque ¿qué cree que ahora sí tuvieron audiencia, como que se estuvieron esperando para mandarle los saludos a todos y cada uno de ustedes? Dice, vamos a empezar con Víctor Daniel González. Saludos, mi querido y buen amigo Jesús. Hola, Víctor, gracias, saludos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Arena. Saludos, padrinos Matus y Rigo. Rosy Gallardo desde León. Alfredo. Saludos, Alfredo. Saludos, Alfredo. Toñita López, saludos, padrinos. Las tostadas. Pues, no, pues sí son las más sabrosas de León. O sea, si van a León, que es grandísimo, y no comen las tostadas de mi buen amigo Alfredo, o sea, de lo que se están perdiendo. Y hasta se me hizo agua la boca. A mí todo se me hace agua la boca. Serrano, saludos al buen Chucho Matus. Gracias, Alberto, allá en Cuautepec, Barrio Alto. Saludos. En Cuautepec es el cerro más alto de la Ciudad de México, el Cerro de las Antenas, es el Cerro del Chiquihuite. Saludos, saludos. Toñita López, saludos hasta Gilitla. Saludos, padrino. Gilitla. No, hombre, aquí tenemos un saludo especialmente para mi padrino Rigoberto. Saludos, padrino Rigo, de parte de mi madrina Verónica Olarra. Saludos, madrina, bendiciones. Gracias, Rosy, gracias. José Hernández. Saludos, mi buen amigo Jesús Matos. ¿Cuál matas? Es Matus con S. Gracias, Pepillo. Matos. No, es Matus, Pepillo. No, muerto ya estuviera si no me hubieran, si no me hubiera cuidado. Chay Rodríguez, o sea, Chayito, mi buena amiga Chayito, saludos, padrino Jesús y Rigoberto, gracias, Chayito. Saludos, Saludos. Saludos. Saludos, madrina Rosy, muy buen tema, y saludos, padrino Rigo y Matus, desde Santa Clara, Ecatepec, de parte de Pamen Hernández. Saludos. Saludos. Florencio García, ya sé quién es Florencio García, se llama Manuel Montoro. Saludos, padrino Manuel Montoro. Y dice, saludos a todos los de la base de Tres Anegas.
padrino Jesús Matus, fuerte abrazo y que se recupere pronto. Gracias, mi querido y buen amigo Florencio, alias Saludos, Manuel. saludos. Saludos. A Matos. Hijo de... La hermosísima Silvia Martínez, saludos Matus y pronta recuperación, gracias. Gracias, Chivis. Muy buen tema, padrino Saludos. Rigo, Matus, Rosy. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos hasta León. Eh, Germán Torres, buenas noches. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos, Germán, hasta Los Ángeles, California. Eso. Dice Erika Cruz. Saludos, Rosy, y muchas gracias por compartir. Excelente tema. Bendiciones. Saludos, padrino Rigo. Saludos, Saludos. Erika. Besos. Gonzalo Rojas. Buenas noches, mis padrinos. Saludos desde Sacramento. Saludos, Gonzalo, Saludos. hasta Sacramento. Eso. José Luis Roque. Saludos a todos, Rosy, Matu, Rigo. Un abrazote a la distancia. Muy cierto. Muy buen tema, Rigo. Gracias, Roque. Saludos. Huicho. Híjole, ya le pusieron su canción, padrino. Se me puso un carro acá enfrente. ¿Ya vio? Que el jefe de jefes. Ay, aquí tenemos a Ángel Cortés. Saludos, Rosy. Saludos, Ángel. Refugio Becerra. Saludos, Rigo. Bendiciones. Saludos, Cuco. Luz Mejía Cortés. Buenas noches desde Phoenix. Phoenix, Luz. Ah. Phoenix, Arizona. Phoenix. Saludos Saludos. a Phoenix. Sí, Saludos, saludos a Luz. a Phoenix. Señora Luz, bendiciones. Señora Luz, bendiciones, saludos también. Muchas gracias por estar con nosotros. Catarina, muchas gracias. Erika Coria, muy buenas noches. Saludos, padrino Rigo. Saludos, saludos. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Natasha, saludos y bendiciones. Gracias por compartir. Saludos. Refugio Becerra, saludos, Rigo, bendiciones. Ahí está. Erika Pérez Sánchez, saludos hasta Nextlalpan. Erika, ya es Saludos, necesario que Erika. estés en Heridas 2 porque para que puedas tener acceso a Heridas 3, Erika, en Ixtlalpan, ya esté presente. Eso es. Chivis nos está viendo, gracias. José Hernández, oye, Pepillo, es José Matus, no Matos. Saludos, Vero, saludos, Javier Plata, que nos está viendo también. Saludos, pues, saludos. quieren aprender, y es bueno, es bueno. Son de esta plataforma. Ahora vamos a la siguiente. Mira, ¡auch! ¡Cuánto amor! Néstor Guía. Saludos para el padrino Rigo, Jesús Matus y Mario Ánimo. Saludos al Quiquitos. Saludos. ¿Es Quiquitos? Es Quiquitos, padrino. Dice, se murió la flor. Ay, no, yo solamente me las curo. Aquí tenemos a Susan Rodríguez. Sí, porque si lo digo corrido, soy medio grotesco. Dice Susan Rodríguez. Saludos.
Gracias, Susan. Susan es de Apatzingán, saludos. Saludos hasta Patzingán. Saludos. Emilia Cuevas, ella es bailarina de puro danzón. Saludos, Emilia Cuevas. Buenas noches, Padrino Rigo y Padrino Matus. Saludos, Emilia Cuevas. Aquí tenemos Saludos. le voy a decir, lo voy a leer también por separado porque si no soy medio grotesco. Rosa González. Buenas noches, Padrino Matus. Excelente tema. Saludos cordiales a los especialistas. Y una porra, ra, ra, Saludos. ra. Saludos, Saludos. Rosita, ya se te extraña, Rosita. Hay que empezar a ir a heridas desde la mea que hicimos ahí, que se hizo allá ¿cómo se llama? En Tlalpan, ¿no, padrino? Desde ahí no la vemos. en Cuernavaca. Cuernavaca, y hay que ir, Rosita. Sara Espíritu Catarino, un fuerte abrazo a mi amigo Jesús Matus, bendiciones. Saludos, Sarita, bendiciones. Saludos, saludos. Rosario Rodríguez Moreno, saludos, padrino Rigoberto y Jesús Matus. Rosy Gallardo, desde Pantitlán, Ciudad de México. Saludos, Gracias, saludos. saludos. Hasta Patitlán. Bernal Basilio, buenas noches, hermanos de Heridas del Alma. Gracias por compartir su sabiduría. Excelente tema. Pregunta: ¿cómo trabajar el miedo a hablar en público? Y Bernal Basilio dice también: saludos, padrino Rigo y psicóloga Rosy Gallardo. A Matus, pronta recuperación. Saludos a todos desde Iztapalapa, Ciudad de México. Pues ahí nos deja Saludos, saludos. su pregunta y cómo lo puede trabajar. Pues Y pues, Bueno, rápidamente hay varias formitas, porque las herramientas van a ser necesarias. El que tú preveas las situaciones, se puede trabajar desde ahí, desde el hecho de voy a ir a un lugar donde voy a hablar en público, el capacitarte con un tema desde que vas a ir, enterarte de ese tema, empezarlo a practicar. Una buena herramienta es practicarlo en el espejo. Hoy tenemos a la mano, por ejemplo, los celulares, entonces hacerte una pequeña grabación para ver tus áreas de oportunidad, desde el cómo hablas, cuál es tu dicción, cómo es tu comportamiento, aún con la cámara. Obviamente es grabarte solo, ¿sí? Para ti, es para que te veas, para que te arriesgues a observarte y empezar de poco, de poco. Hablar en público requiere también que aprendas la habilidad de comunicarte. Entonces empieza a comunicarte con las personas, empieza a interrelacionarte con temas que no necesiten, vaya, mucho estudio. Desde, por ejemplo, yo luego les digo, cuando te vas en la mañana a caminar, saluda a todas las personas que van enfrente de ti, o sea, que vienen, ¿no? Buenos días, buenos días. Y ahí vamos bajando esa reserva de estrés y de nerviosismo, ¿no? Practicando desde el prevenir la situación. Nosotros nos vamos conociendo a partir de cómo cómo interactuamos, de quiénes somos. Entonces, ya reconozco que tengo este miedo de hablar en público, me cargo de herramientas que me ayuden para poder hacerlo. Porque si me arriesgo nada más así, eh, yo mismo, si llego a dar el paso, en el caso que sí lo haga, voy a estar enjuiciándome constantemente. Mientras que prevenir el momento, no llenarte de estrés porque va a llegar, ¿sí? Es algo que podría ayudarte. Bueno, esas son unas herramientas que yo te puedo, este, mencionar, ¿no? No sé, padrino, cómo podría trabajar el miedo en hablar con la en sociedad o arriesgarse. bien, nosotros estamos trabajando en heridas del alma y el propósito es que al trabajar las heridas vamos a tocar el miedo, pero pues necesitamos tener paciencia porque el miedo es profundo,
Entonces necesitamos tener paciencia, pero si pudiera acercarse a las heridas del alma, sería muy bueno y ahí va a encontrar una forma de trabajar el miedo o los miedos. Y yo le podría decir que, fíjate, lo que sí puedes hacer es leer, leer en voz alta y teniendo un poquito de cultura, solitas se dan las cosas. Cultura, pues podemos empezar aquí con nuestra cultura de los mayas, acá de este lado de Yucatán, con los teotihuacanos. Era un poquito de cultura. Eso es lo que yo te puedo decir. Se cerró tu micrófono, Matos. No sé, a lo mejor lo sacó la plataforma. Yo no Ok, lo veo, bueno, no pues sé. vamos a agradecer, bueno, principalmente pues te doy gracias, Rosy, porque pues estamos tratando estos temas que la verdad se requiere bastante valor, ¿verdad? Para platicar, ¿verdad? Cada vez ir profundizando, que es una de las cosas que yo tengo en mi interés propio, ¿verdad? Que vayamos profundizando más. Ahorita hacían una pregunta del miedo y el miedo yo creo que es un tema, ¿verdad? Que debemos de trabajarlo bastante porque está relacionado con el amor, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen un elevado desarrollo personal, pues han trabajado suficientemente el miedo. Los que no hemos trabajado suficientemente, pues todavía tenemos la idea de que no tenemos miedo o que estamos perdidos en muchos aspectos, ¿no? De que si el miedo es adquirido, si el miedo es heredado, o sea, haciéndonos muchas preguntas todavía, pero en realidad necesitamos profundizar sobre el miedo. El miedo es no sé, bueno, es una emoción, ¿verdad? Pero no es cualquier emoción, sino es una emoción especial, ¿verdad? Todo el programa de los 12 pasos se enfoca precisamente a trabajar con el miedo. El miedo es orgullo, el miedo es ego, o por lo menos el alimento del ego es el miedo, y por eso es que todo el programa de los 12 pasos está enfocado al trabajo con el miedo, ¿verdad? Pero bueno, ya lo volveremos a tocar otra vez en otra oportunidad. Muchas gracias, Rosy, y muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Gracias, padrino. Matus, Linda noche. Abrazos a todos. Hasta luego. Matus, Buenas noches. Gracias, padrino. Hasta luego. Ok, bueno, pues nos vamos amigos, el día de hoy, bueno, pues se quedan con la repetición. Muchísimas gracias a todos los que pues van a estar en las diferentes repeticiones. Un saludo a distancia a nuestro bendiciones. psicólogo. Saludos, padrino Rigo. Gracias, Dani. Saludos Gracias. a Rosy. Un gusto Gracias, poderle Dani. Linda saludar. noche. Y bueno, pues excelente noche. Nos vamos amigos. Bueno, pues se quedan con lo que es la repetición. Y pues el día de mañana aquí estaremos en Visión Colectiva Radio. Gracias. Adiós.